Todo lo que ves en Internet, cada video, cada texto, cada imagen es parte del combustible que alimenta a la IA generativa. En los próximos minutos vas a descubrir cómo los datos se transforman en ideas, porque la IA generativa puede escribir, pintar o incluso parecer creativa, y también cuáles son los riesgos ocultos detrás de esta revolución tecnológica. Si te interesa entender el futuro antes que la mayoría, suscríbete gratuitamente al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje por el mundo de la inteligencia artificial. Porque comprender la IA ya no es opcional, es una ventaja. Toda civilización ha dependido de una fuente de energía. La revolución industrial tuvo el carbón y el petróleo. La era eléctrica encontró su impulso en la electricidad. La era digital, en cambio, funciona gracias a algo menos visible pero igualmente poderoso, los datos. En el mundo de la IA generativa, los datos son mucho más que información almacenada. Son la materia prima a partir de la cual las máquinas aprenden a reconocer patrones, construir relaciones y generar contenido nuevo. Sin datos, la inteligencia artificial sería como un motor sin combustible, una estructura sofisticada, pero incapaz de moverse. Para comprender por qué los datos son tan importantes, conviene empezar por una idea simple: una máquina no aprende como un ser humano. Las personas aprenden a partir de experiencias, emociones, observaciones y contextos vividos. Un niño puede entender el significado de una sonrisa, el tono de una voz o el miedo al fracaso porque experimenta el mundo directamente. La inteligencia artificial, en cambio, por ahora, no vive nada. Aprende observando enormes cantidades de ejemplos. Ese aprendizaje no ocurre mediante comprensión consciente, sino mediante patrones estadísticos. Cuando una inteligencia artificial analiza millones de textos, imágenes o sonidos, no entiende el contenido como lo haría una persona. Lo que hace es detectar regularidades. Observa qué palabras suelen aparecer juntas, qué formas se relacionan con determinados objetos, qué estructuras se repiten con frecuencia. Poco a poco, construye una especie de mapa matemático del mundo representado en esos datos. Este proceso puede compararse con alguien que escucha miles de canciones sin conocer teoría musical. Aunque no sepa qué es una escala o un acorde, terminará reconociendo qué sonidos suelen combinarse y cuáles resultan extraños. La inteligencia artificial funciona de manera similar, identifica relaciones y probabilidades. Por eso, cuanto mayor y más diverso es el conjunto de datos, más sofisticadas pueden ser las respuestas del sistema. Una inteligencia artificial entrenada con millones de libros, artículos, conversaciones e imágenes tendrá una capacidad mucho mayor para generar contenido coherente que otra entrenada con una cantidad limitada de información. Aquí aparece un concepto fundamental: el entrenamiento. Entrenar una inteligencia artificial significa exponerla a enormes volúmenes de datos para que aprenda patrones. Durante este proceso, el sistema ajusta millones o incluso miles de millones de parámetros internos, buscando reducir errores y mejorar sus predicciones. Por ejemplo, si un modelo de lenguaje recibe la frase "el cielo está", intentará predecir cuál es la palabra más probable que sigue. Quizás azul. Si acierta, refuerza ciertas conexiones internas. Si falla, ajusta sus parámetros. Repetido millones de veces, este proceso permite que el sistema genere textos sorprendentemente fluidos. En esencia, la inteligencia artificial generativa funciona como una gigantesca máquina de predicción. Cuando genera un texto, una imagen o una melodía, no lo hace porque tenga inspiración o intención artística. Lo hace porque calcula qué elementos tienen mayor probabilidad de encajar según los patrones aprendidos durante el entrenamiento. Sin embargo, esta aparente simplicidad esconde una enorme complejidad. Los datos no son neutrales. Reflejan las ideas, valores, errores y sesgos de las personas que los produjeron. Si una inteligencia artificial aprende a partir de información sesgada o incorrecta, sus resultados también pueden estar distorsionados. Esto significa que la calidad de una inteligencia artificial depende, en gran medida, de la calidad de los datos utilizados para entrenarla.
Aquí surge una cuestión importante: ¿de dónde provienen esos datos? En muchos casos, provienen de Internet. Artículos, libros, redes sociales, fotografías, videos, foros, bases de datos públicas. La Internet se ha convertido en una especie de memoria colectiva digital, un inmenso archivo del comportamiento humano. La inteligencia artificial aprende observando ese archivo. Pero Internet es un territorio caótico. Contiene conocimiento valioso, pero también errores, prejuicios, desinformación y contradicciones. Entrenar un sistema con datos extraídos de este entorno implica enfrentarse a un problema central, como separar lo útil de lo problemático. Por eso, las empresas y organizaciones que desarrollan modelos de inteligencia artificial dedican enormes esfuerzos a seleccionar, filtrar y organizar los datos. No se trata solo de acumular información, sino de construir conjuntos de entrenamiento que sean diversos, equilibrados y representativos. A medida que la cantidad de datos crece, también aumenta la capacidad de los sistemas para detectar patrones complejos. Este fenómeno ha dado origen a lo que se conoce como Big Data. El término Big Data hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y variados que resultan difíciles de procesar con métodos tradicionales. No se trata únicamente de volumen, sino también de velocidad y diversidad. Cada búsqueda en Internet, cada publicación en redes sociales, cada fotografía compartida y cada compra online generan datos. La humanidad produce actualmente más información en pocos días que en siglos enteros del pasado. Vivimos rodeados de datos, inmersos en una especie de océano digital invisible. La inteligencia artificial generativa navega precisamente en ese océano. Sin embargo, tener grandes cantidades de datos no garantiza automáticamente mejores resultados. Existe una diferencia importante entre cantidad y calidad. Un sistema entrenado con información abundante pero poco confiable puede producir respuestas convincentes, aunque incorrectas. Este fenómeno se vuelve especialmente relevante porque las inteligencias artificiales generativas tienen una característica peculiar: pueden producir contenido que parece verdadero incluso cuando no lo es. A veces generan errores, datos inventados o afirmaciones incorrectas con gran seguridad aparente. Este problema se conoce como alucinación en inteligencia artificial. La palabra resulta llamativa porque parece atribuir cualidades humanas a la máquina, pero describe bien el fenómeno: el sistema genera respuestas plausibles aunque carezcan de base real. Esto ocurre porque la inteligencia artificial no verifica la verdad del contenido como lo haría una persona. Su objetivo principal es producir secuencias coherentes según los patrones aprendidos. Si los datos contienen inconsistencias o si el sistema no tiene suficiente contexto, puede construir respuestas incorrectas que suenan convincentes. Por esta razón, el papel humano sigue siendo esencial. La inteligencia artificial puede procesar cantidades inmensas de información, pero las personas siguen siendo necesarias para interpretar, validar y contextualizar los resultados. Otro aspecto importante es que los datos no solo alimentan a la inteligencia artificial, también moldean su visión del mundo. Si un modelo es entrenado principalmente con información de determinadas culturas, idiomas o contextos sociales, sus respuestas reflejarán esas perspectivas. Esto plantea desafíos relacionados con diversidad, representación y equidad. En consecuencia, el debate sobre los datos no es únicamente técnico. También es ético y político. ¿Quién controla los datos? ¿Quién decide qué información se utiliza? ¿Qué ocurre con la privacidad de las personas cuyos datos forman parte de estos sistemas? Estas preguntas se vuelven cada vez más relevantes en un mundo donde los datos son considerados uno de los recursos más valiosos del siglo XXI. De hecho, algunos expertos comparan los datos con el petróleo de la era digital. Pero existe una diferencia importante: el petróleo se consume al utilizarlo, los datos, en cambio, pueden copiarse, reutilizarse y combinarse infinitamente. Cuantos más datos existen, más conexiones pueden generarse. La inteligencia artificial generativa representa, en gran medida,
el resultado de esta acumulación masiva de información y capacidad. Sin embargo, el verdadero poder de la inteligencia artificial no está solo en almacenar información, sino en transformarla en algo nuevo. Ese es el punto donde los datos se convierten en ideas. Cuando un modelo genera un texto original, una ilustración o una composición musical, no está recuperando simplemente fragmentos exactos de información. Está reorganizando patrones aprendidos para producir algo distinto. La creatividad artificial, en este sentido, surge de la recombinación estadística de enormes cantidades de ejemplos previos. Esto explica por qué la inteligencia artificial puede producir resultados inesperados y, en ocasiones, sorprendentemente creativos. Al combinar patrones de maneras poco habituales, genera nuevas asociaciones e interpretaciones. Pero también revela una verdad importante: detrás de cada sistema generativo existe una inmensa huella humana. Los datos con los que aprende provienen de millones de personas que escribieron, fotografiaron, diseñaron, hablaron y crearon contenido a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial no surge del vacío. Es, en gran medida, un espejo construido con fragmentos de la producción humana colectiva. Por eso, entender los datos es entender la base misma de la inteligencia artificial generativa. Son su memoria, su combustible y su materia prima. Y en un mundo cada vez más impulsado por algoritmos, comprender cómo se recopilan, organizan y utilizan esos datos se convierte en una habilidad fundamental. Porque, al final, las máquinas no inventan de la nada. Aprenden observando el inmenso archivo digital de nuestra civilización. Un archivo que crece cada segundo y que, silenciosamente, alimenta las inteligencias capaces de generar las ideas del futuro. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que este recorrido por el mundo de la inteligencia artificial generativa te haya ayudado a comprender mejor cómo los datos se transforman en ideas y por qué esta tecnología está cambiando nuestra forma de vivir, trabajar y aprender. Si te gustó el contenido, suscríbete gratuitamente al canal, deja tu opinión en los comentarios y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y antes de irte, te invitamos a seguir explorando los videos recomendados que aparecen en pantalla, donde encontrarás más contenido sobre inteligencia artificial, tecnología y el futuro digital.